Buenas, vengo a hablar de la causa del movimiento, que es de la segunda pregunta generadora de la clase de física. Como verán, los movimientos son variados, son muchas clases de movimientos y muchas causas de la cual, pero hoy les vengo a hablar de un tema específico. ¿De cuál? El tema de un científico que es Newton. ¿Qué nos dice Newton? Newton nos dice que un movimiento está formado por una fuerza. Una fuerza puede ser voluntaria o una fuerza eh, objetiva, una fuerza que puede salir ocasionalmente. ¿Qué pasa con esto? Newton tiene tres leyes, de las cuales una de ellas, creo que la tercera, nos dice que una fuerza reacciona a otra fuerza mayor o igual. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debido a la fuerza que nosotros aplicamos, así va a ser el movimiento. El movimiento que siempre nunca va a ser al contrario. Una fuerza no puede ser menor al movimiento que uno pega. Entonces, el movimiento viene formado por una fuerza. La fuerza la aplicamos nosotros, lo que reacciona al movimiento, como por decir así, una bola de cristal. La bola de cristal la tenemos en la mano y nosotros aplicamos la fuerza a lo que ya lleva el movimiento, a lo que va, a la distancia que llega, el tiempo que llega, a la fuerza que uno aplica. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Alejandro Moncaliano. En respuesta a la segunda pregunta, es necesario también hablar de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La ley de la inercia que dice que por lo regular un objeto que está en un sitio pues quieto, con cero de velocidad, con cero de movimiento, no puede ser movido ni nada hasta que llegue una fuerza y lo impulse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, también hay que mirar de cierta manera cómo digamos, cómo un espectador puede apreciar ese objeto. En el caso de que tengamos de pronto, yo tuviera en estos momentos un palo que tuviera atada una piedra con una pita, y le podría estar haciendo una fuerza centrípeta, es que es. ¿Sí? Al momento de que yo le esté haciendo la fuerza, se puede rentar la pita. Al rentarse la pita, vamos a ver que la piedra va a ir con una dirección recta o tangencial, en donde va a ir cayendo por la gravedad y por el aire, o sea, lo van a ir frenando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo de pronto con las balas. Si una persona dispara en estos momentos una pistola o lo que fuera, podríamos apreciar de cierta manera que la bala va a ir de forma recta. Al momento de que empiece a chocar con el aire, con las corrientes y con la gravedad, vamos a ver que va a ir disminuyendo su velocidad y va a ir cayendo con la misma fuerza. ¿Sí? Otro ejemplo posible de esta ley habla sobre que si una persona fuera en un tren, un ejemplo, digamos que yo fuera sentado en el tren y viera una persona caminar al lado mío en el pasillo, vería que la persona estaría caminando a la misma velocidad, o sea, una velocidad muy normal. Pero si en el momento yo fuera el espectador que está desde afuera del tren, en el andén, viendo cómo pasa el tren y viera a la misma persona caminar, podría apreciar que la persona va a otra velocidad, pero no es que sea así. Es de la manera en que el espectador la ve, porque en realidad la persona va caminando normalmente, pero ya es el tren quien lleva la fuerza. Y uno de por sí iría con inercia. Eh, eso sería como una explicación muy leve a lo que es esta ley. Ya para apreciarla más a fondo tendríamos pues que estudiarla un poquito más, pero pues hasta ahí sería como el ejemplo más básico. Bueno, primero que todo, pues voy a decir este tema es las causas del movimiento de la segunda pregunta generadora. ¿Qué voy a hablar? Nosotros con mis compañeros pues decidimos hablar, obviamente este campo es muy ancho, muy amplio. Encontramos, por ejemplo, nos basamos más que todo en Newton. Encontramos que él siempre se basó en Galileo Galilei. Obviamente, pues perfeccionó y mejoró todo lo que había hecho el científico antepasado. Encontramos que la física a nivel macroscópico es entendida gracias a las leyes de Newton. Y encontramos que a nivel microscópico no es explicable con la ley de Newton, sino gracias, gracias a la física moderna. Bueno, primero voy a basarme también en una ley pues muy importante. Bueno, antes de la ley voy a decir sobre sus fuerzas. La fuerza es que es algo muy importante para poder aplicar el movimiento. Obviamente se necesita una fuerza. Estas fuerzas son cuatro: gravitacional, magnética, eléctrica y, y nuclear. En esto encontramos la segunda ley de Newton, que es muy importante también.
Eh, un cuerpo o una fuerza aplicada a un cuerpo, obviamente obtendrá una aceleración. Ya con esto puedo deducir la segunda ley de Newton. A continuación, pues les mostraré un ejemplo físicamente. Pues no es el mejor, pero pues trataré de explicarlo un poco fácil y sencillo. Un ejemplo, un ejemplo de esto puede ser esta vara o este palo, por decirlo así, que está en un estado de reposo. Una fuerza F o exterior, por decirlo así, si le aplicara a este cuerpo la fuerza que se necesita, obviamente al hacer esto va a aplicar una aceleración. Ya con esto pues físicamente es explicado. Buen día, vamos a hablar de la segunda pregunta generadora, la cual corresponde a las causas del movimiento. Para empezar tenemos que definir que el movimiento es toda fuerza que se le aplica a un objeto que se encuentra en reposo o en movimiento, valga la redundancia, ya que yo puedo aplicarle una fuerza en ambos aspectos, tanto a un objeto que se encuentra en reposo o a un objeto que se encuentra en movimiento, como por ejemplo un balón que está recorriendo a una velocidad y yo le puedo aplicar otra fuerza. Un ejemplo que podemos encontrar a la hora de hablar de movimiento es, en este momento estoy yo como un cuerpo en reposo, en el cual mi velocidad es cero. Cuando yo me desplazo hacia un lugar, mi movimiento se vuelve un movimiento constante y pues la velocidad es constante. Ya para terminar, como nos damos cuenta, para lo que se refiere al movimiento, siempre tenemos que aplicarle una fuerza para que se genere un movimiento. Buenas, les vengo a hablar sobre la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria prácticamente es cuando un cuerpo con masa, bueno, la ley se basa en que un cuerpo con masa tiene una fuerza de atracción hacia otro cuerpo con masa. Es obvio decir que entre más masa tenga un cuerpo, pues más va a ser la fuerza de atracción. Un ejemplo claro sería como con esta roca y esta hoja, que tienen una masa distinta, pero caen con diferente fuerza de atracción. La piedra, al ser más pesada, obviamente va a caer mucho más rápido que lo que va a caer la hoja, que tiene menos masa. Entonces, el ejemplo sería, entonces, como podemos ver, prácticamente, como dije, cayó primero la roca, solo porque tiene un cuerpo con mucho más masa que la hoja.